Para mí es un gusto presentar a una investigadora muy joven y muy sobresaliente de nuestro departamento, la doctora Diana Barrera Oviedo. Es egresada de la Facultad de Química de la UNAM, donde realizó desde su licenciatura, su maestría y su doctorado en ciencias bioquímicas. Posteriormente ingresó al departamento como ayudante de profesor y fue promovida a profesor de asignatura. En 2004 fue contratada como profesor asociado C y actualmente es profesor titular B de tiempo completo definitivo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y al PRIDE en el nivel D. Es nuestra consejera representante, nuestra consejera técnica representante en nuestro departamento, y sus principales líneas de investigación son estrés oxidante y enzimas antioxidantes en insuficiencia renal aguda, por nefróticos y en enfermedades crónicas, así como la disminución del daño renal por antioxidantes de origen vegetal. Ha sido responsable de varios proyectos que han sido financiados por PAPIR y por CONACYT. Tiene 38 artículos publicados internacionales de investigación y ha graduado a alumnos tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Doctora Diana, un gusto tenerla como nuestra ponente. Gracias por la invitación y por su asistencia. Vamos a empezar. Listo, ya lo ven todos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de parte de lo que he estado trabajando durante todos estos años, referente al síndrome metabólico y a la diabetes, porque vamos a ver que están totalmente asociados. Y por supuesto, uno de mis antioxidantes favoritos, el ajo, y enfocado a, bueno, por ahí empezamos por el riñón, que es mi órgano favorito, y bueno, ya tengo más. Y bueno, empezar a decirles que el síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas. Tenemos la tolerancia a la glucosa, disminución del HDL, aumento de triglicéridos, aumento de la presión arterial, obesidad central y hiperglucemia. Sin embargo, dependiendo quién nos esté dando la definición, la OMS, el Programa Nacional del Colesterol o la Federación Internacional de Diabetes, pues vamos a tener un diagnóstico o no de síndrome metabólico. La OMS dice que debe tener o diagnóstico de diabetes o intolerancia a la glucosa. Y la Federación nos dice que debe tener obesidad central, además de 2 o 3 de los otros indicadores. Entonces, pues resulta que no tenemos prevalencias en nuestro país por esta razón, pero hay ya investigadores que han empezado a hacer estas prevalencias. Y dependiendo en las muestras que han observado, la de población, dependiendo qué indicador o quién esté dando la definición, pues vamos a tener entre un 35 a un 45% de prevalencia en población abierta, y dependiendo de la definición, pues va a ser más frecuente en mujeres o en hombres. Entonces, pues no tenemos prevalencias. Sí tenemos prevalencias de cada uno de los indicadores de los cambios metabólicos. Sin embargo, nuestra encuesta nacional de salud no se encarga de correlacionarlos y ver cuál es la incidencia del síndrome metabólico. Pero bueno, de quien sí tenemos la prevalencia es de la diabetes. Y la diabetes, como ya no lo habían pronosticado, sigue en aumento. Tanto la Federación Internacional como nuestra encuesta nacional de salud dice que va subiendo
Y efectivamente la de medio camino nos muestra esto, que sigue subiendo. Y aquí es muy clara la prevalencia que es mayor en mujeres. La última encuesta completa, la del 12, nos dijo que menos del 50% de los pacientes diabéticos diagnosticados y con tratamiento tienen control metabólico. Y esto es muy grave. Y bueno, una definición de diabetes es esta, que es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia, debido a una deficiencia en la secreción y o en la acción de la insulina. Esta es la definición más amplia. Sabemos que hay diferentes tipos de diabetes. Y por supuesto tenemos la definición de diabetes tipo 2, que ya nos habla un poquito más de lo que está pasando, la resistencia, la producción de glucosa y la alteración de metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Además nos habla de las complicaciones que se pueden presentar y, como les decía, el riñón. Hay complicaciones con el riñón. Y de la nefropatía diabética podemos decir que es la principal complicación microvascular, y antes de entrar en controversias, pues muy probablemente muchos la tomamos así porque compromete la vida del paciente. Frecuentemente es acompañada de obesidad y de hipertensión, y se sabe que el 25% aproximadamente de los nuevos pacientes diagnosticados como diabéticos ya la presentan. Y como podemos ver aquí, ya empezamos a ver, ¿no? Ya obesidad, hipertensión, complicaciones, y vean cómo ya, como que estamos hablando de síndrome metabólico. Entonces, en realidad, están siempre juntas la diabetes y el síndrome metabólico. ¿Cómo diagnosticamos la nefropatía diabética? Pues aquí tenemos el menú, y otra vez, ¿qué estamos viendo? Síndrome metabólico. Acerca del tratamiento, pues aquí todo el mundo sabe del tratamiento, pero yo quiero señalar 3 cosas importantes. Una, que las sulfonilureas están asociadas con el daño renal, que la metformina es la mejor opción, y entonces aquí ya recordaron, ¿verdad? Lo quedamos en clase. Primera opción, metformina, perfecto. Y luego, si el paciente no tiene una buena evolución, aumento la dosis o voy por una sulfonilurea. ¿Y qué está pasando? Me va a dar daño renal. Entonces vean cómo el panorama de estos pacientes se complica muchísimo. Y bueno, una opción muy buena es la administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en combinación con bloqueadores del receptor de angiotensina 1. Esto se ha visto que nos da una renoprotección. Y bueno, sobre los mecanismos que están involucrados en la diabetes y todos los órganos que se ven involucrados para mal, pues ustedes lo conocen perfectamente, y lo que quiero señalar es el factor común, que es las altas concentraciones de glucosa. Esto lo que nos va a dar en consecuencia, una de sus consecuencias de las que yo les quiero hablar, es el estrés oxidante. Esto, como todo el mundo lo sabe, porque ya se ha vuelto importante en todas las enfermedades, es que es un desequilibrio entre las especies reactivas que se forman y las enzimas y antioxidantes que evitan que esto se aumente demasiado. Y cuando este equilibrio se rompe es cuando empieza a haber daño celular y culmina en enfermedad. Aquí les muestro un esquema de las enzimas antioxidantes en verde y algunos antioxidantes igualmente en verde, y de las enzimas de los prooxidantes o especies reactivas de oxígeno en rojo, así como las enzimas que los producen. Y bueno, estas especies reactivas lo que me van a hacer es a oxidar las moléculas.
y la hiperglucemia, concentraciones altas de glucosa, me van a contribuir a la oxidación. ¿Por qué? Porque las especies pueden oxidar a la glucosa y después la glucosa puede atacar a las moléculas. Y entonces ya sabemos, hay mucha información acerca de la disfunción mitocondrial que se genera, la activación de las enzimas que se encuentran, están involucradas, y por supuesto la disminución de las defensas que pueden acabar con este daño celular. Y bueno, una de las formas de hacerlo pues es con antioxidantes. Los famosos antioxidantes, del cual mi favorito, como les dije, es el ajo. El ajo, todo el mundo sabemos que tiene propiedades benéficas para la salud. Todo el mundo se sabe una receta con ajo para algo. Y bueno, esto está muy bien caracterizado en la literatura científica. Vean cuántos artículos hay, apenas en una revisión hasta el 19. Pero resulta que las preparaciones o la presentación del ajo, cómo la consume la población, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el ajo, este es un corte de un diente de ajo, la enzima que se encarga de modificar estos compuestos está encapsulada. En el momento en que se corta el ajo, se libera y empieza la conversión de todas estas moléculas. Entonces, es bueno cortar, macerar el ajo. Y existen muchísimas presentaciones en el mercado, ajo de todas formas, colores, cápsulas, pero va a depender de cómo se maceró en soluciones acuosas, alcohólicas, lipídicas, y la más frecuente es el polvo de ajo, que se seca el ajo, se muele y se encapsula. Pero no tiene todos los componentes más antioxidantes que el ajo puede dar. Del compuesto de la presentación que yo les voy a hablar es de exactamente con marca y todo. Es el extracto de ajo envejecido. No solamente está perfectamente caracterizado, sino que se sabe que de los compuestos iniciales desaparecen algunos y se convierten en otros que tienen mucho mayor capacidad antioxidante y de otras características que se han evidenciado. Y también les voy a hablar de la S-alilcisteína. Esta molécula se ha caracterizado como antihipertensiva, cardioprotectora, hepatoprotectora, renoprotectora y neuroprotectora. Y entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar la protección del extracto de ajo envejecido y la S-alilcisteína en un modelo de síndrome metabólico en rata. Para este modelo, lo que hicimos fue utilizar ratas machos Wistar de 200 gramos y les dimos una dieta hipercalórica, la cual consta de sacarosa en agua al 15% y de manteca de cerdo al 15% en las croquetas. Este alimento se dio al libitum por 2 semanas y se administró streptozotocina. A las 24 horas, las ratas ya tienen una hiperglucemia estable y probamos el extracto de ajo envejecido en 4 protocolos. Uno, administrando 3 semanas antes de la hiperglucemia, otro 2 semanas antes, uno una vez establecida la hiperglucemia y otro 2 semanas después de haberse establecido la hiperglucemia. Y esto fue lo que observamos. Aquí les muestro todos los grupos que realizamos. Tenemos a nuestro control en círculo abierto y línea gruesa. Nuestro modelo en círculo cerrado y línea gruesa, en el cual vemos que van aumentando de peso normalmente hasta el momento de la inyección y se mantiene cuasi constante y disminuye un poco al final. No es estadísticamente diferente este tiempo y este tiempo.
Tenemos grupos controles, como pueden ver, y nuestros experimentales. 3 semanas antes, 2 semanas antes, después de la establecida la hiperglucemia y 2 semanas después. Evaluamos también el consumo del alimento, el que en general va aumentando con el tiempo, pero muy levemente, no es diferente. Lo que sí se observa es que las que consumen extracto de ajo son las que tienden a tener más hambre. El agua que ingirieron aumenta muchísimo en el grupo de las ratas que tienen el síndrome metabólico. La glucosa, como les comenté, aumenta y se mantiene estable durante las 5 semanas de observación. El colesterol igualmente aumenta y se mantiene constante. Los triglicéridos de igual forma. El volumen de orina en respuesta al volumen ingerido. La proteinuria, es decir, proteínas en orina, estas tuvieron muchas variantes, pero no hay diferencias estadísticas. El nitrógeno de urea, que me dice daño renal, aumentó, es significativo, pero no es tan evidente como la depuración de creatinina, que disminuye, y la creatinina en sangre, que aumenta. Déjenme pasar las fotos para acá. Y entonces aquí tenemos nuestro modelo establecido de síndrome metabólico con daño renal. Nosotros elegimos las 4 semanas posteriores a la inyección para otros estudios y de la actividad que tiene el extracto de ajo envejecido. Nosotros podemos ver, aquí son los grupos que tienen línea gruesa y figura abierta. Todos tienen protección. El que menos tiene es el que administramos 2 semanas después de establecida la hiperglucemia, y aún así el daño renal se ve disminuido. Y entonces, en estas condiciones, nosotros evaluamos la S-alilcisteína, igualmente el modelo, la dieta hipercalórica, la inyección de streptozotocina, establecida la hiperglucemia. Nosotros administramos la S-alilcisteína y sacrificamos a las 4 semanas. Esto fue lo que encontramos. Les voy a mostrar siempre los grupos en este orden: el control, streptozotocina, que lo incluimos como control, los que tienen la inyección de streptozotocina y la dieta hipercalórica, los grupos con extracto de ajo envejecido, aquí con síndrome metabólico, los grupos de S-alilcisteína, aquí con síndrome metabólico, y adicionamos un grupo control que fue de tratamiento con metformina. Lo que observamos es que las ratas disminuyen de peso cuando tienen el síndrome metabólico y se recuperan un poco con el extracto de ajo, se recuperan un poco más con la S-alilcisteína, y se recuperan, pero menos que con cualquiera de los dos, con metformina. La orina aumenta, como lo habíamos visto en los gráficos anteriores, aumenta cuando tienen síndrome metabólico, disminuye o se previene el aumento con extracto de ajo, y se previene aún más con S-alilcisteína, y se previene de una forma semejante al extracto de ajo cuando se administra metformina. El consumo de alimento no cambia en los animales con síndrome metabólico, pero sí disminuye con los animales que se les administró S-alilcisteína y también con metformina. El consumo de agua aumenta y solamente se evita este aumento con la S-alilcisteína.
Siempre me estorba la tirita negra. Y bueno, en la bioquímica clínica lo que observamos fue un aumento en los niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada, disminución de la insulina, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos y aumento de colesterol en los animales que tenían el síndrome metabólico. Cuando administramos el extracto de ajo envejecido, podemos evitar moderadamente el aumento de glucosa, de hemoglobina glicosilada. No cambia la insulina, pero sí la resistencia a la insulina. El aumento de triglicéridos es menor, al igual que el del colesterol. Y cuando administramos la S-cisteína en el modelo, todavía los parámetros se ven mejorados, menos aumento de glucosa, de hemoglobina glicosilada, queda igual que el control. De la resistencia a la insulina también se ve disminuida, es semejante en los niveles de triglicéridos y de colesterol. Cabe señalar que la insulina no cambia, disminuye en el modelo y no cambia. Esto también se ve en humanos y esta es una de las razones por las cuales se calculan estos índices que nos va a decir, nos va a hablar de la resistencia a la insulina. Respecto al estrés oxidante, medimos el glutatión, el contenido de glutatión y observamos que disminuye. El malón de aldehído aumenta, que el malón son lípidos oxidados. Y el contenido de carbonilos, los carbonilos son proteínas oxidadas. Cuando administramos el extracto de ajo, nosotros vemos que tenemos nuevamente un contenido normal de glutatión, casi igual de malón de aldehído, es decir, disminuye al igual que el de contenido de carbonilos. Las proteínas oxidadas también disminuyen. Y cuando administramos S-cisteína, los niveles, bueno, de glutatión ya estaban reconstituidos, pero se reconstituyen el contenido de malón de aldehído y de carbonilos. Las enzimas antioxidantes no vemos diferencia en la actividad de SOD, pero sí vemos un aumento en otras. Bueno, en hemooxigenasa tampoco hay cambios. En aldehído deshidrogenasa disminuye, glutatión se mantiene, glutatión peroxidasa aumenta y catalasa disminuye. Cabe mencionar que glutatión peroxidasa y catalasa son las enzimas que metabolizan el peróxido. Cuando administramos el extracto de ajo envejecido, vemos que la hemooxigenasa aumenta, se recupera un poco de la actividad de la aldehído deshidrogenasa, aumenta la glutatión reductasa, se recupera, es decir, disminuye la glutatión peroxidasa inducida y se recuperan los niveles de catalasa. Y cuando administramos la S-cisteína, estos niveles se recuperan más hacia el control de hemooxigenasa, aumentan de aldehído deshidrogenasa, aumentan de glutatión reductasa, se recuperan los niveles de glutatión peroxidasa y de catalasa, pues ya los tenemos recuperados con el extracto de ajo. ¿Y qué pasa en riñón? En la creatinina aumenta, la depuración disminuye y el nitrógeno de urea aumenta. Como ya habíamos visto, la proteinuria no cambia en este modelo. Cuando administramos el extracto de ajo envejecido, disminuye la creatinina en sangre, aumenta la depuración de la creatinina y aumenta el nitrógeno de urea.
y con la S-cisteína se recuperan completamente los niveles de función del riñón. De riñón realizamos estas micrografías, tinción HIE, en la cual observamos necrosis tubular. Aquí tenemos un... se me fue. Los túbulos y tienen necrosis. ¿Cómo es que tienen necrosis? Porque tienen estas vacuolas y estas vacuolas están llenas de detritus. ¿Cómo diferenció una vacuola de una célula? Porque una célula, vean cómo tiene contenido irregular y además tiene su núcleo. Y una vacuola no, y es perfectamente circular. También a diferencia de un túbulo, en la luz del túbulo, que aquí podemos verla, tiene una forma irregular. Y entonces es así como yo puedo determinar que aquí tengo necrosis. El número de túbulos con necrosis es mayor al 50% en estas ratas que tienen síndrome metabólico y disminuyen a menos del 10% cuando son tratadas con S-cisteína. También en la médula renal vemos daño, la presencia de estos cilindros. Estos cilindros no son una estructura del riñón. Esto es detritus que viene del túbulo proximal y se acumula en el túbulo y se lo taponea. Y esto contribuye a la mala función del riñón. Y observamos que tenemos el 50% de túbulos distales con cilindros y esto disminuye como al 18% aproximadamente. Y bueno, de este modelo y de estos, del extracto de ajo envejecido y de la SAC, podemos decir que en este modelo encontramos poliuria, polifagia, polidipsia, hiperglucemia, hipercolesterolemia, hiperlipidemia y daño renal. La dieta hipercalórica no modifica en gran medida la hiperglucemia, sin embargo se aumenta el colesterol, los triglicéridos y el daño renal. El extracto de ajo es capaz de controlar parcialmente la polifagia, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia y el daño renal, pero la S-cisteína es capaz de corregir casi todos los parámetros, excepto la hiperglucemia. Y bueno, está padrísimo el modelo, qué padre que le vaya muy bien con su modelo, pero ¿qué onda con los humanos? Y entonces, en esta curiosidad, empezamos a buscar el hacer protocolos en humanos y en un primer protocolo, porque no podíamos conseguir aún el extracto de ajo envejecido para humanos, lo que hicimos fue realizar un estudio en el que evaluamos el estatus oxidante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y tratamiento farmacológico, que es de nuestras principales curiosidades. Para lo cual convocamos a pacientes y individuos sanos mayores de 35 años que ya tuvieran un diagnóstico de diabetes y por supuesto a muchos que fueran nuestros controles, individuos sanos. Cabe señalar que aquí un aspecto muy importante fue que los pacientes no tuvieran nefropatía. ¿Por qué? Porque ya es una complicación muy avanzada, además de que la verdad es que no teníamos muchos pacientes y era mejor evitar estas complicaciones en nuestro estudio. Bueno, ya después de haber incluido y excluido los pacientes, tuvimos 422 participantes, 256 controles y 166 con diabetes, de los cuales 41 no tenían tratamiento. ¿Y por qué? Porque la mayoría eran individuos que creían que estaban sanos
participaron y bueno, resultó que tenían ya diabetes. Y 125 con diabetes y que tenían tratamiento farmacológico. De estos los dividimos en aquellos que tenían control glucémico y aquellos que no lo tenían, divididos por la hemoglobina glicosilada cuando se tiene un índice menor al 6.5. Ada dice que el paciente está controlado. Bueno, ahora ya lo cambió a 7, pero en aquel momento lo indicaba como 6.5. Así lo hicimos y este índice a mí no me parece correcto. Yo creo que los pacientes tienen que estar bien controlados y por eso fue que hicimos esta nueva división con un control muy estricto, uno laxo y los que no estaban controlados también los seccionamos para ver si había diferencias. Obtuvimos muestras de sangre venosa, las cuales dividimos en plasma, eritrocitos, obtuvimos perfil bioquímico y de los eritrocitos evaluamos la actividad enzimática y los marcadores de estrés oxidante. Y esto fue lo que obtuvimos. Respecto a la edad, como están caracterizadas ya la enfermedad, los pacientes más jóvenes son los que no tienen la enfermedad, aunque miren, 79 años y no tiene diabetes. Mayores son los que tienen diabetes. El índice de masa corporal, lo que ya sabemos, no hay diferencias entre los grupos, quiere decir que hay sobrepeso y obesidad en todos. La glucosa, por supuesto que hay diferencias entre los pacientes sanos y los que tienen diabetes. Y la hemoglobina glicosilada es baja, normal, para los pacientes sin diabetes y aumenta en aquellos que la tienen, salvo en el grupo que tiene un estricto control. Y para eso fue que dividimos a estos dos pacientes, a este grupo en dos para ver cómo se comportaba este que tiene un control estricto y este que tiene un control laxo. La insulina, las concentraciones de insulina no presentan diferencias, salvo en aquellos que no tienen control, que ya es muy alta. Y nuevamente, como aquí vemos diferencias, es por eso que los índices me ayudan a saber que yo tengo resistencia a la insulina en mis pacientes que no tienen tratamiento. Tengo una disminución de la sensibilidad a la insulina y tengo una disminución de la reserva de insulina. ¿Por qué no calculamos estos índices en los tratados? Porque la mayoría ya tenían tratamiento con insulina y no podemos diferenciar la insulina que se administra de la endógena. El estatus oxidante, lo que observamos fue que había un aumento no significativo de estrés, sin embargo, sí había un aumento de TIVARS. TIVARS es una reacción en la cual yo voy a cuantificar los lípidos oxidados. Entonces, vean, no es significativo el aumento, pero sí ya hay una marca de daño. Lípidos oxidados en mis pacientes diabéticos que no tienen tratamiento. Y en aquellos que tienen un control metabólico estricto, yo veo también que no hay un aumento significativo del estrés, pero aquí viene la buena, la nueva buena, que tampoco tienen una cantidad de lípidos oxidados significativa. Entonces, el tratamiento es bueno. El resto de los grupos ya tienen evidente estrés oxidativo y evidente cantidad de lípidos oxidados. Aún los que tienen el control laxo, estos ya no, vean cómo su sistema antioxidante ya está sobrepasado y está generando
daño semejante a que si no tuvieran tratamiento farmacológico. Las enzimas, en respuesta a este estrés, las enzimas aumentan, pero en los grupos que no tienen control metabólico. Y están normales en los grupos que tienen tratamiento y control metabólico aún en los laxos. Esto para catalasa y glutatión peroxidasa. Y respecto a SOD está aumentada en todos los grupos que tuvieron estrés significativo. Es decir, en el grupo de control laxo y en los que no tenían control metabólico, tienen un aumento de la actividad de la SOD. Y la aldehído deshidrogenasa tiene un comportamiento diferente. Esta está aumentada en todos los grupos de pacientes que tienen tratamiento farmacológico. De estos grupos hicimos un análisis, una correlación lineal para saber cómo correspondían unos con otros parámetros. Entonces nosotros observamos que sí, esta muestra de mi población es adecuada. ¿Por qué? Porque yo puedo ver correlaciones que ya se conocen de la glucosa y la hemoglobina con glucosa, hemoglobina, insulina, edad y índice de masa corporal. Entonces, esto me está diciendo que mi muestra es representativa de la población. Las correlaciones de la glucosa y la hemoglobina como indicadores de diabetes con el estrés oxidativo, que ya también sabíamos que tenían correlación, también hay correlación y me dice que mi muestra es representativa. Y después de mi estudio, lo que nosotros hemos visto es que aumentan las enzimas y están asociadas entre ellas su actividad, el aumento de su actividad está asociado con la diabetes. Para SOD, con aldehído deshidrogenasa, no para catalasa, sí para GPX, sí para especies reactivas de oxígeno y no para TIVARS, es decir, lípidos oxidados. Y después hicimos una asociación múltiple para saber qué parámetros estaban asociados con ciertas características. Por ejemplo, los controles contra los pacientes diabéticos no tratados, es decir, ¿qué me está diciendo? Es sobre la enfermedad, sobre la diabetes, entonces están asociados con TIVARS y con aldehído deshidrogenasa. Cuando yo enfrento a los individuos sanos con todos los diabéticos, incluyendo los que tienen o no tratamiento, yo veo que están asociados la TIVARS, aldehído deshidrogenasa y SOD. Y con los que no tienen tratamiento y los que tienen tratamiento farmacológico, están asociados la aldehído deshidrogenasa y la SOD. Y por último, comparamos los grupos que no tenían control metabólico y los que tenían control metabólico. Y entonces la asociación es los lípidos oxidados. Y entonces nuestra conclusión de este protocolo fue que TIVARS y aldehído deshidrogenasa están asociadas a la diabetes mellitus, que aldehído y SOD están asociados con el tratamiento farmacológico, es decir, los fármacos son capaces de inducir estas enzimas en respuesta y, por supuesto, para ayudar en protección, y que TIVARS está asociada con el control metabólico del paciente. Es decir, el estrés oxidante es muy importante en la enfermedad. Y bueno, solo me resta agradecer a alumnos, técnicos académicos, profesores e investigadores de la facultad y de otras facultades
que han colaborado mucho o poco en todo este trabajo. No sé si tengan preguntas, dudas, quejas. Muchas gracias, doctora. Estoy impresionada. Realmente en estas conferencias solo vemos, los conocemos así un piquito. Ya después cuando nos desarrollan todo, pues ahora ya te voy a decir, maestra. Adelante con sus comentarios, por favor. Les voy a pedir, algunas personas solo tengo su nombre, Ceci. Entonces, Ceci, que me ponga su nombre en el chat. Ceci Martínez, completo con su correo. Sí, algunos los identifico muy bien, pero otros me ponen incompleto. Y hay de otros departamentos, Ricardo Jasso, su otro apellido, si me hace favor, para al final de este ciclo, pues entregarles sus constancias. Adelante, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, doctor Landa, adelante. Oye, Diana, por ejemplo, este extracto de ajo tiene diversos componentes. Unos que se ven muy interesantes son estos sulfidrilos que tiene la cantidad de cisteínas. Relacionando esto, veo que no has estudiado el sistema de tiorrodoxina reductasa, tiorrodoxina reductasa, porque este es un sistema que tiene que ver mucho con la antioxidantes, ¿no? Y la regulación de peróxidos e hidroperóxidos. ¿Nunca han intentado ver si hay una correlación con este sistema? Sí lo tengo contemplado, pero no lo hemos hecho. Dejamos de trabajar por todo esto de la pandemia. No, yo no pude trabajar. Entonces, pero sí lo tengo contemplado. Ajá. Oye, y otra pregunta, ¿tú cuál crees que sería cuál serían las moléculas? Bueno, yo estoy hablando de sulfidrilos porque me gustan estos, ¿no? Pero ¿cuál otra molécula de este ajo, maduro, o cómo dijiste, Envejecido. Envejecido, ¿qué otras moléculas podrían estar participando en esto que comentaste, que está muy interesante? Hay otras moléculas como la alicina, alina, hay muchas, la verdad que son varias, pero la que más actividad sola ha tenido es el SAC, la S-alilcisteína. Pero sí, hay otras y hemos probado, sobre todo en riñón, algunas otras y es la que tiene más actividad. Además de que una ventaja es que la sintetizamos en el laboratorio. Bueno, la doctora Maldonado es la que la sintetiza. Y pues la tenemos ad libitum. Ajá. O sea, dame poquita, dame un poquito. Va por los grupos de cisteína. Ajá, exactamente. Ajá. Sí, también la S-alilmercaptocisteína también tiene una actividad también alta, pero no como la S-alilcisteína. El único problema que se le ha encontrado es la irritación en el estómago. Pero de ahí en fuera no han encontrado algunas otras efectos adversos. Ok, gracias. Doctora Diana, tenemos pregunta de la doctora Noemí Salinas y una chat de Ceci Martínez y otra de doctor Luis Antonio Moreno. Adelante, doctora Noemí, por favor. Hola, gracias. Yo tengo una pregunta. Nos mostraste una fotografía en donde tenías múltiples presentaciones de extracto de ajo envejecido, polvo con perejil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, me queda claro que serían como suplementos alimenticios, pero hay alguno que sea como tal un fármaco, porque habías mencionado que seleccionaste uno que era probablemente el que podías utilizar. Entonces,
¿Todos son suplementos o cómo están catalogados? Sí, todos están catalogados como suplementos. Hay una compañía que es la que les mostré, Kyolic, y esa es japonesa, de quien pues inició, inventó el procedimiento y vende muchísimas formas de extracto de ajo. Nosotros lo empezamos a comprar así porque era la presentación pues más fácil para administrar a las ratas, pero teníamos que ir a Estados Unidos a comprarlo. No, nunca nos quisieron vender así directamente, que lo mandaran por paquetería. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces teníamos que ir. Pero actualmente ya lo están vendiendo en México. Hubo un empresario, y ya lo está vendiendo en México. Y creo que también por Amazon ya lo pueden encontrar. Y la página está pues disponible y está avalada por la FDA. Entonces, tal como fármaco, no está establecido, pero sí tiene un uso avalado por la FDA, y aquí ya también tiene el aval de la COFEPRIS. Ok, gracias. Nada, mí. Ceci Martínez, una del chat, dice, ¿quieres hablar, Ceci, o la leo? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo y cómo? ¿Qué tiempo? Se pica o se macera y se hace un extracto alcohólico y se macera por 24 meses. Y después se extrae el alcohol y se evapora toda el agua y queda ya el polvo. Y eso o realizan el líquido, como lo que utilizamos, o hacen tabletas, que es la presentación que ya se está comercializando en México. Muy bien. El doctor Luis Antonio Moreno tiene su mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, pues felicitar a la doctora. De verdad que es un trabajo de muchos años que nos presenta el día de hoy. Bueno, a mí con mi sesgo clínico me encantó la parte final justamente de la presentación. Sí, claro. Y además, pues en ánimo de que una de mi tesis de maestría, pues justamente trabajar con estrés oxidativo en enfermos con hipertensión. Sabemos que los diabéticos tienen hipertensión. No sé si en estos enfermos en particular del protocolo se buscó intencionadamente cómo se modificaba la hipertensión en estos enfermos. No lo buscamos, pero pues sí tenemos planes de hacer. De hecho, ya lo tenía apalabrado todo. Íbamos a empezar el protocolo, pero pues nos cayó la pandemia, así literalmente, pero ya teníamos todo para iniciar ese protocolo. Entonces, pues ahorita es cuestión de que lo iniciemos, y queremos medir muchas otras cosas, como por ejemplo índices, cintura-cadera, todo el estilo de vida del paciente, porque sabemos perfectamente que influye muchísimo, y pareciera que es la clave del éxito en los tratamientos, sobre todo en diabetes. Y lo necesitamos mucho. Menos del 50% de nuestros pacientes están controlados. Entonces sí necesitamos hacer algo con esta enfermedad, porque pues a lo mejor no fue el COVID, pero seguro sí la diabetes va a acabar con nosotros. Sí, indudablemente. Y por ejemplo, lo que vimos nosotros es que se asociaba también este estado de estrés oxidativo con afección de la fibra muscular miocárdica, incluso en etapas subclínicas. Por ecocardiografía, nosotros podemos medir qué tanto se pierde esta deformación, y en la colaboración que hicimos con el Departamento de Fisiología y en el Laboratorio de Estrés Oxidativo, justamente pudimos observar que estaban muy elevados. Entonces, pues como propuesta, igual podemos hacer colaboración y ver estos enfermos con hipertensión, claro, y si les administramos eso y medir cómo está la deformación, y hacemos un multiinstitucional, ¿no? Usted Así con es. sus colaboradores que tiene dos lados, estaría padrísimo que pudiéramos hacer algo así. Felicidades. Sí, gracias, doctor. Qué bonito.
Doctora Diana, tiene una pregunta de alguien que usted casi ni conoce, el doctor Ricardo Jasso. Dice, el mecanismo de acción de la silcisteína es mantener reducidos las cisteínas de enzimas. Ese es uno de los mecanismos. Ese es el mecanismo obvio, pero también se ha visto que induce enzimas, antioxidantes para empezar, y muchas otras que no se sabe por qué las inducen, por ejemplo, aquellas de choque térmico, como la hemoxigenasa. Entonces, estas enzimas participan en muchas vías, en algunas que son hasta, hay veces que ni siquiera nos imaginamos, pero que pues es la idea, ¿no? Caracterizar los sistemas para saber todo lo que hacen. Pero pues sí, esa es la obvia. Y la otra pues es desde activar genes. El doctor Francisco Zapote quiere hacer una pregunta. Una pregunta de buenas tardes a todos. Está interesante el trabajo, doctora. Son una pregunta del ensayo experimental, laboratorial, y algunos comentarios al de clínica. Yo soy internista. Habitualmente en los desarrollos experimentales se apoyan con otras gentes para precisión de ver histopatología. Al ver las muestras y hablar del daño celular tubular, ¿contactaron algún anatomopatólogo para esa situación? Porque luego hay diferencias, incluso en la clínica. Sí, bueno, eso lo aprendí desde que yo era pequeñita. En este instituto, ya se me olvidó, en nutrición, con el doctor, me va a colgar cuando ya se me olvidó. Pero sí, aprendí toda esta parte y sí, generalmente con él vamos a que nos hagan nuestros diagnósticos histopatológicos. Actualmente he estado buscando también el apoyo en la facultad ahora que está creciendo la unidad, pues para también ser pues más inclusivos, ¿no? con el trabajo de la facultad. Pero sí, generalmente recurrimos a él para que nos haga los diagnósticos y las micrografías. La pregunta fue porque hay en veterinaria, yo conozco veterinaria, hay gente de patología clínica muy interesante, con mucha experiencia, y están enfrente de ustedes. Valdría la pena que estuvieran. La otra, en el aspecto clínico, tengo varias dudas. Sí. En México, en el último censo que tenemos de acuerdo al estudio de epidemiología, dice que somos algo así como diabéticos después de los 20 años, somos como 14 millones. Y usted dice que su muestra representativa de la población. No entendí eso. Somos de los que se conocen, porque la mitad no se conoce. De los conocidos, el 50% de diabéticos en México se conoce, el 50% no se conoce. Y de los conocidos somos como, bueno, yo no soy diabético, pero son como 6 millones conocidos. No entendí por qué es representativa su muestra de la población. Una pregunta. La otra, no entendí los criterios para ingresar a los pacientes. Y a mí es muy interesante el tratamiento. ¿Qué fármaco o fármacos tenía como tratamiento? La ADA, las guías de práctica clínica de México y de otros lados, dicen que para diabetes, depende del estadio, hay objetivos de tratamiento y hay metas de tratamiento. Son dos cosas diferentes. Y una de ellas es hemoglobina glicosilada. Y depende de qué clasificación yo tengo para decir cuál es el objetivo y cuál es la meta de control. Y me llamó la atención por lo que ponen ustedes. Sí, me gustaría después, porque esto es muy largo, sí me dio la oportunidad de platicar con él. Y sí me interesa saber qué fármacos, porque de momento en su exposición usted dijo que estaban con insulina. ¿Todos los pacientes estaban con insulina? A usted le dejo la exposición, por eso me llamó la atención. ¿Qué fármacos tenían y cuál era la dosis? Sabemos
por ahí uno de los compañeros clínicos, que la diabetes no diagnosticada en forma temprana origina daño renal, que es incipiente y que se puede detectar después. Y uno de ellos, de los parámetros, es la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, otros parámetros que no son importantes. Y esto sí, en algunos de los resultados que se mencionan. Valdría la pena considerar esas circunstancias, ¿sí? Diana. Gracias. Sí, doctor. Dianita. Ya, sí, es que sí, se trabó un poquito. Sí. Sí. Bueno, debes. Adelante, sí. Para empezar, es una muestra que es característica, más que en número, en características. Ajá. A eso me refería. Sí, el número de pacientes, pues sí, es pequeño respecto a todos los pacientes que tenemos en el país, es cierto. Pero, sin embargo, se comporta como la población. A eso es a lo que me refería. Luego, los fármacos que ocupaban son diversos. Casi cada paciente tenía un tratamiento en específico porque así como usted lo indicó, cada uno tenía su metaterapéutica. Entonces, sí eran muy diversos. Algunos tenían insulina, no todos, pero el tratar, o bueno, sí los calculamos, sí calculamos los índices, pero pues resulta que ya tenían nada más teníamos 1, 2 en cada grupo, porque algunos tenían insulina, y entonces, pues ya no era tan representativo hacer la estadística y presentárselos. Y también algo que no pregunto y que yo quería que me iba a decir es el tiempo de evolución. El tiempo de evolución es súper variado, y entonces también por eso no lo presentamos, no lo mencionamos como una característica relevante. Y sí se vuelve importante luego que no importa el tiempo que estén con tratamiento farmacológico, la inducción de las enzimas está presente. Y ya no me acuerdo qué otra pregunta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Diana. La maestra Cristi está levantando la mano, por favor, maestra. Perdón por no poner mi video, pero tengo aquí ciertas fallas con mi nueva computadora. Y Diana, antes que nada quería felicitarte porque es un trabajo que complementa dos partes muy importantes de la farmacología, la preclínica y la clínica, cosa que no hacemos, ¿no? La gran mayoría de los que estamos ahorita, creo que la tendencia es esa, pero este trabajo me ha dejado muy impresionado por la cantidad de trabajo que representa. Traté de seguir, pero en algunas partes me resultó un poco difícil, porque tiene mucha información. Y bueno, me pareció muy interesante. Pues eso es todo lo que te quería decir. Ahora bien, en relación al ajo, ¿qué se conoce del ajo en cuanto a sus componentes, a esta forma farmacéutica que tú estás, bueno, no es forma farmacéutica, es pues no sé, no es una formulación farmacéutica tal cual, pero es algo que está aprobado, ¿verdad? Entonces supongo que debe tener todo el desarrollo preclínico bien establecido y qué se conoce de sus componentes y si de alguna manera tú tomaste esto como referencia. Sí, conozco las evidencias desde que estaba yo en el doctorado. Una compañera fue la que estaba trabajando con él. Y sí es impresionante las características, todas las
pues metabólicamente y histológicamente cómo mejora la situación de las células y por tanto del órgano y por tanto de los parámetros clínicos. Y desde entonces es que empecé también a estudiarlo. Sí, se conoce perfectamente la composición y muchas de las moléculas se han separado. Algunas o casi todas se pueden sintetizar en el laboratorio. Como les comentaba, la S-cisteína la sintetizamos y entonces también esto hace muy factible que se puedan hacer los proyectos y hacer la evidencia preclínica. De esta molécula de S-cisteína ya también se hizo la preclínica y toxicología correspondiente. Entonces ya es una molécula que ya va pues avanzando en este proceso que conocemos para desarrollo de fármacos. Y pues sí, queremos llegar en algún momento a probarlo en la clínica. Sí. Y sobre sus propiedades, pues los mecanismos, como habíamos mencionado, pues unos son directos, reaccionan directamente con las moléculas, y otro es la inducción de genes, pues para empezar, de enzimas antioxidantes, y después de algunas otras moléculas que pues estamos en la caracterización, bueno, nosotros y muchos grupos en el mundo, de qué moléculas son las que están induciendo y contribuyendo a la disminución de enfermedades y de muchos tipos y de prácticamente todos los órganos. Y algo que me llamó la atención también fue que mencionaste que los grupos se ven beneficiados, aquellos grupos, o no sé si lo entendí mal, que no tienen la enfermedad, sino que previene de alguna manera. Eso es lo que sí, que me comentaste, ¿verdad? Así es, ajá. Sí, cuando lo administramos desde 3 semanas o 2 semanas o aún al mismo tiempo, por ejemplo, el daño renal, que es el más grave, por decirlo así, porque pues ya compromete la vida del individuo, en este caso la rata, sí disminuye este daño tremendamente. Okay. Se vuelve no significativo las diferencias con el grupo control. Es decir, funcionan casi igual, ¿no? A diferencia del grupo que tiene el daño. Ajá. Y aún cuando administramos 2 semanas después de que ya se estableció el daño, 2 semanas, ya están los animales pues ya en un proceso de evolución de la enfermedad, aún así disminuye el daño renal. Me parece muy interesante. Y otro punto nada más ya finalmente. Tú mencionaste en tu estudio con pacientes algo acerca de los controles y no entendí muy bien. Estos pacientes que decías que eran controlados y que no tenían diabetes y me pareció así como que lo pusiste en duda. No sé, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿O me perdí? No sé exactamente cuál fue, pero el control, hablo del control metabólico. Ah, ok. Es decir, aquellos pacientes que son diabéticos y que como meta terapéutica es tener control metabólico. Es decir, que la hemoglobina glicosilada, según ADA, debe estar menor a 7. Pero yo digo que deberíamos hacer un control muy estricto y debería de estar menor a 5.6. Esto sí he escuchado a muchos médicos que dan seguimiento a diabéticos que dicen que con una evolución corta de la enfermedad es posible tener este control estricto. Ajá. A diferencia de algunos que su evolución ya desde 10 años, 15 años es mucho más difícil, pero pues la idea, o al menos mi idea, mi consejo de vida es que no hay que dejar que los pacientes lleguen hasta ese momento, ¿no?
Pero bueno, pues nos falta mucho para nuestro sistema porque necesitamos control regular de toda la población para saber cuándo es que yo he empezado a ser diabético o prediabético, que bueno, ya no sé. Ok. Pues muchas felicidades, Diana, la verdad, muy interesante tu trabajo. Y deseo que tengas mucho éxito. Gracias, maestra. Está levantando la mano la doctora Erika Rodríguez. ¿Cómo quito ¿Te trabó la un poquito? ¿Cómo quito? ¿Ande? ¿Cómo quito ahí le vuelve a picar. Ya. Buenas A tardes, ver. muchas gracias, Ruth. Sí, Diana, adelante. tu trabajo me gusta mucho. La verdad Está un poquito pasmada su video, no sé si nos escuche o ya la sacó el sistema. No, ¿me escuchan? Nosotros sí te escuchamos, doctora. Sí. Okay, pero gracias. Diana se trabó un poquito, Diana. De hecho, ya salió. Entonces me espero tantito. Sí, ya se nos... ya. Entonces, Ya. me espero tantito. Diana, ya. Ya está. Pues, Diana, a mí me gusta mucho tu trabajo. La verdad es muchísimo trabajo el que has hecho. Y además yo creo que algo que, aunque sean pocas personas las que hayas tenido en el estudio que nos mostraste, pues es muy significativo, ¿no? Porque todos los fármacos que hay es para controlar la glicemia, ¿no? Ya sea la insulina o inyectas diferentes cosas. Pero nadie ha volteado a ver que los pacientes con diabetes están inflamados, literal, ¿no? Y esta inflamación va acompañada del estrés oxidativo, ¿no? Y con este fármaco que tú estás utilizando se están inhibiendo esas cascadas de inflamación. No sé si puede actuar sobre el NF-κB, que es uno pues de los genes que codifica para diversas interleucinas. Y eso es muy importante porque un paciente inflamado al que le estás pues inhibiendo este gen, pues va a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Porque ninguno de los fármacos que estamos utilizando en la clínica o que usan en la clínica los cura a final de cuentas, ¿no? Y mientras estén inflamados o con estrés oxidativo, esos pacientes pues van a estar más o menos bien. Pero ya se ha visto y hay muchos estudios que demuestran que bajando el nivel de estrés oxidativo, baja la inflamación. Y yo creo que esto le permite al cuerpo también cierto grado de reparación. Entonces yo creo que es muy importante que sean pocos pacientes. Si se lo das a toda la población, todo el mundo va a querer comer ajo. De hecho, todos en el seminario, yo supongo que ya podríamos ser tus sujetos experimentales, ¿no? Sin problema. Sí. Entonces, es muy gracias, tiene mucha proyección para la clínica. Gracias, Diana, y gracias, Ruth. Adelante, doctora. Antes de darle la palabra al doctor Landa, te están felicitando. El doctor Campos nos manda saludos. Doctora Menes, la doctora Menes, la doctora Tera, sí, la doctora Salinas. Mira, aparte tenemos el privilegio de ser tus amigas, así es que adelante, doctor. Adelante, doctor Landa, por favor. Una de las intenciones del sistema de teorrodoxin reductasa, es la inflamación, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con enfermedades crónico-degenerativas y en especial, pues, esta que está presentando Diana del síndrome metabólico. Entonces, por eso le decía yo que es muy importante que a lo mejor estudie un poco este sistema, porque puede redundar en esta parte de inflamación, ¿no? Y con los compuestos que tiene ahí del ajo, bueno, que son muchos, que a mí me gustaría que disectara más estos compuestos, o sea, que escogiera algunos de tipo sulfidrilo, ¿no? Aquí mi pasión por los compuestos de sulfidrilo. Entonces, y que los estudiara un poquito más en ese sentido, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Abraham, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Doctor Esteban, adelante. Hola, doctor, buena tarde. Doctora, pues primero, muchas felicidades, doctora. La verdad es que
un tema en el que pues hace falta, como usted bien menciona, no todavía mucha investigación, pero realmente sus datos son pues muy, muy relevantes. Doctora, yo nada más quería preguntarle, yo soy clínico, soy anestesiólogo, quería preguntarle sobre la parte si hay algo en la literatura o usted logró encontrar algo, más o menos cuánto es lo que disminuye hemoglobina glucosilada en los pacientes una vez que se les instaura el tratamiento con ajo, doctora. Ya ve que ahora justamente esto estamos tomando el parámetro como que la hemoglobina glucosilada ahorita es como el parámetro para determinar qué tan controlada están nuestros pacientes, ¿no? La realidad es que, como bien se menciona, yo en muchas ocasiones tengo muchísima cantidad de pacientes que justamente vienen con hiperglucemias o con ya diagnósticos de diabetes que se diagnostican incluso mismo en el quirófano, ¿no? Porque ya no los logramos ni siquiera, me llegan ya justo cuando voy a dar la anestesia, cuando hacemos un dextrostic tenemos pacientes con 500, con 600 de glucosa, y bueno, hay que someterlos muchos de ellos incluso a cirugías de urgencia en donde ya no me dan tiempo mucho de maniobrar tampoco. A veces tengo que necesitar infusiones de insulina rápida, pues para manejarla durante todo el evento quirúrgico, doctora. Entonces, si lo que usted bien menciona, también es difícil captar a tanto paciente porque, bueno, ¿cómo le hacemos con eso? Y también, quizás una pregunta que a veces... ya como un poquito a lo mejor hasta más personal, doctora, ¿tuvieron algo, cuál fue como, no sé si tendrían algún reto o alguna complicación con el comité de ética de los hospitales? Porque a veces es también como difícil el tratamiento y si se presentó alguna o cuál fue el reto mayor a veces con los comités de ética, que a veces es un poquito difícil lograr sortear ahí. Digo, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de hacer una investigación clínica salvo mi tesis de especialista, ¿no? Pero sé que es a veces un poquito complicado. Bueno, son como las dos preguntas que quería hacerle, doctora, y bueno, y nuevamente pues muchas felicidades. Gracias, Esteban. Mira, sí, yo creo que me fui muy rápido. El tratamiento con la S-licisteína y el extracto de ajo envejecido fueron en las ratas. Y con los pacientes todavía no llegamos a darles el extracto. Por supuesto que es el reto y aún así también la molécula, la S-licisteína. Va a ser muy fácil porque está aprobado por la FDA y COFEPRIS. Entonces no vamos a tener ningún problema con esto y por supuesto, pues ya que estamos aquí y lo sabemos perfectamente, pues vamos a meter todas estas cuestionarios para saber los efectos adversos y darte ese dato que sí, yo te lo quisiera decir, ¿no? O sea, ya dale 2 pastillas y se le bajan tanto, ¿no? Entonces, y sí, es lo que queremos hacer, ¿no? Y doctora, en la literatura no se ha hecho nada todavía en pacientes, en algún estudio así que se tenga, aunque sea un estudio todavía que no esté como con tanto nivel de evidencia, pero que se tenga. Sí hay algunos, pero la cuestión es la dosis y el tiempo de tratamiento. Entonces no han visto grandes efectos. Y sobre eso y sobre lo que tenemos con las ratas y hubo un montón que, bueno, ahorita no te voy a decir mi protocolo que ya tengo bien pensado, pero sí, tenemos ideas de modificar, de mejorar estos protocolos para pues tener una evidencia más clara, ¿no? Que sean los números, las diferencias, así como en las ratas, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Esteban. Doctora, tengo una pregunta. Sí. A mí me da mucho trabajo estandarizar reactivos de rata que son para humanos. ¿Cuáles reactivos usas? ¿Los reactivos que usas tú son para humanos y los pruebas en rata? Mira, no hay problema si es colesterol, porque la molécula no cambia, si son estrógenos, pero cuando hablamos de proteínas, cada proteína ya sabes que tiene grandes diferencias entre especies. Entonces, desde que estuve con la maestra Cristi como su alumna, pues eso nos daba mucha lata, ¿no? El hecho de que estos reactivos para tiempos de coagulación son para humanos, a ver cómo lo hacemos para un estudio preclínico, como ella dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia en eso? Hay que meter muchos controles.
metes controles de humanos, controles de ratas y ves todo lo que se ha publicado. Y entonces tú puedes modificar los tiempos de incubación, las concentraciones de los reactivos, etcétera. Y hay veces que no puedes hacer esto y entonces pues te tienes que ir a preparar buffers. Y, por ejemplo, las enzimas, todas las mido con todo preparado por nosotros. No uso kits porque pues muchos tienen este problema, ¿no? Y no, todo lo bioquímico, la bioquímica clínica sí compro reactivos, pero los he ajustado así, metiendo controles tanto de humanos como de ratas y se ajustan. Pero pues lo demás no son kits, son preparar buffers y todo. Pues más trabajo, ¿verdad? Y bueno, te admiro más todavía por eso. La doctora Cristi Paredes, muchos saludos. Doctora, te felicita, dice, es una conferencia muy interesante y dice, ¿por qué debes de esperar 2 años para procesarlo? Es así como el vino tinto o algo así. Sí, para que las moléculas se conviertan. Las que están presentes empiezan a modificarse, primero enzimáticamente y luego por la interacción de las mismas moléculas. Y desaparecen para ser obvio, las que huelen y saben muy fuerte, esas son todas las que desaparecen. Y aparecen otras que tienen mayor capacidad antioxidante. Entonces, hasta es muy rico, hasta huele muy rico el preparado y aún después de tratar a las ratas, de verdad que las estamos seccionando y huele muy rico. Nos darán ganas de hacer un asadito de esas ratitas, pues sí. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si me permite, Andy, no sé, le tengo su constancia que me la mandó Aline desde hace mucho tiempo. Después se la envío, doctora Diana Barrera, y muchas gracias, en verdad. Gracias a todos. Qué bonita conferencia. Le cedo la palabra a nuestro coordinador de enseñanza, por favor. Los invito muy cordialmente, ¿no? A seguir en este ambiente, en este encuentro, ¿verdad? Tan enriquecedor, para el próximo 19 de mayo a las 17 horas, ¿no? Vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Consuelo Isasola Conde, ¿no? En toda esta experiencia didáctica que ha tenido a través de todo su trabajo, ¿no? Entonces, lo espero con mucho entusiasmo. Muchas gracias, están todos invitados. Llegará la invitación igual por los medios acostumbrados. Gracias. Omar. Pues muchas gracias a todos, como siempre. Me uno a las 20,000 millones muestras de felicitaciones, ¿no? A Diana. Yo creo que más allá del tráfico de influencias, de que todas son sus amigas, ha sido un trabajo increíblemente interesante. Ya sumé al Instituto Nacional de Cardiología, ya vi a Antonio Moreno, ya vi a Esteban Reyes, de que harían la parte clínica contigo sin ningún problema. Entonces, yo creo que de eso se tratan estos seminarios, para juntar estas visiones, ¿no? que pueden explorar lo que estamos trabajando cada uno desde nuestras trincheras. Y yo creo que esto nos une más como departamento de farmacología. Evidentemente esto está abierto para todos los demás. Hay más gente de otros departamentos, de otras instituciones, felices de colaborar con ellos también, obviamente. Y pues haciendo el último mensaje parroquial, que tiene que ver con lo que decía la doctora Jaimes, el asunto de nuestra revista. Nuestra revista quedó increíblemente bien, está muy bonita. Andy va a subir la versión digital. La próxima semana ya va a estar
lista para que la puedan ver en nuestra página de internet. Ya tenemos algunos artículos para nuestro nuevo número, que va a ser el de agosto-diciembre. La doctora Noemí Salinas ya nos hizo llegar un trabajo increíble que les va a llamar mucho la atención para el siguiente número, el número 2. Y pues está abierta esta revista, que es para nosotros, ¿no? Es para que nosotros publiquemos lo que estamos haciendo, lo que se nos hace muy interesante. También el doctor Toño Moreno ya está muy avanzado en uno de los artículos que le he pedido que desarrolle, que tiene que ver con hipertensión. Entonces, es un lugar natural para que nosotros publiquemos, ¿no? nuestros avances, nuestras cosas, y pues es otro poquito, ¿no? De ir avanzando con respecto a pues las cosas que tenemos que hacer como departamento. Entonces, muchas gracias a todos. Diana, increíble, muchas gracias. Doctora Isasola, qué gusto, y nos veremos en la próxima sesión. Les mando un abrazo a todos. Buenas tardes. Gracias. Felicidades a todos. Gracias, Diana.